¿Alguna vez te has sentido como un intruso en un lugar donde supuestamente deberías estar bienvenido? Mi historia te dejará sin aliento. En la fiesta de aniversario de mis suegros, durante el corte del pastel, mi cuñada me humilló frente a todos, diciendo que yo no pertenecía a la familia. Lo que no sabía era que mi hijo de 16 años tenía en su poder la verdadera lista de invitados, que revelaría un secreto familiar que cambiaría todo para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo una simple hoja de papel desenmascaró años de mentiras y manipulación. Bienvenidos a El Último Acto, el canal donde compartimos historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre las relaciones familiares. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ni una sola de nuestras increíbles historias que te ayudarán a entender mejor las complejas dinámicas familiares que todos enfrentamos. Todo comenzó hace 20 años cuando conocí a Roberto, el amor de mi vida. Yo tenía 25 años y trabajaba como enfermera en el Hospital Central de Madrid. Él llegó una noche de invierno con un brazo fracturado después de un accidente de coche. Desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que había algo especial entre nosotros. Su sonrisa cálida contrastaba con el frío de aquella noche de enero, y a pesar del dolor que debía estar sintiendo, fue amable y cordial conmigo. Roberto venía de una familia acomodada de la alta sociedad madrileña. Su padre, don Alfonso, era un reconocido abogado con conexiones políticas importantes, y su madre, doña Carmen, pertenecía a una antigua familia aristocrática. Yo, en cambio, venía de un pequeño pueblo de Andalucía. Mis padres eran personas trabajadoras y humildes. Mi padre era mecánico y mi madre costurera. No teníamos apellidos ilustres ni contactos importantes, pero nos sobraba dignidad y valores. Cuando Roberto me invitó a salir después de recuperarse de su fractura, no pude resistirme. Comenzamos a vernos regularmente, y nuestro amor floreció rápidamente. Sin embargo, desde el principio, su hermana Isabel mostró un rechazo evidente hacia mí. Era 2 años mayor que Roberto, y siempre había ejercido una fuerte influencia sobre él y sobre sus padres. Isabel estaba casada con Javier, hijo de un importante empresario, y tenían 2 hijos que eran tratados como la joya de la corona familiar. La primera vez que me presentaron formalmente a la familia fue durante una cena en la mansión familiar en La Moraleja. Recuerdo haber pasado horas eligiendo el vestido adecuado, practicando cómo usar correctamente los cubiertos de la mesa, y repasando temas de conversación para no quedar como una ignorante. A pesar de mis esfuerzos, la tensión era palpable. Doña Carmen me estudiaba con mirada crítica, don Alfonso apenas me dirigía la palabra, y Isabel directamente me ignoraba o hacía comentarios sutilmente despectivos sobre mí acento andaluz o mi falta de conocimiento sobre vinos caros. ¿De qué parte de Andalucía eres, Lucía?, preguntó doña Carmen con fingido interés. De Jaén, señora, respondí con orgullo, aunque notaba cómo mi voz temblaba ligeramente. Tierra de Olivos, comentó con una sonrisa forzada. ¿Y tus padres a qué se dedican? Cuando mencioné las profesiones de mis padres, vi cómo intercambiaban miradas significativas. Isabel no pudo evitar soltar una risita disimulada. Roberto siempre ha sido tan caritativo, comentó Isabel, como si mi relación con su hermano fuera algún tipo de obra de caridad. A pesar de la evidente desaprobación familiar, Roberto y yo continuamos con nuestra relación. Él me aseguraba que el tiempo cambiaría la percepción que su familia tenía de mí, que solo necesitaban conocerme mejor, y así, 6 meses después de aquel primer encuentro en el hospital, Roberto me propuso matrimonio. Fue una sorpresa para todos, especialmente para su familia. La boda fue un evento extraño. Por un lado estaba mi familia, sencilla y genuinamente feliz por nosotros. Por el otro, la familia de Roberto, con su ostentación y frialdad apenas disimulada. Isabel se encargó de organizar gran parte de la ceremonia, tomando decisiones sin consultarme y haciéndome sentir como una invitada en mi propia boda. Recuerdo cuando eligió las flores sin siquiera preguntarme mis preferencias. Las rosas blancas son las únicas apropiadas para una boda de este nivel, sentenció, ignorando que yo había mencionado varias veces mi amor por los girasoles. Aunque claro, entiendo que estés acostumbrada a celebraciones más rústicas, Ana. A pesar de todo, aquel día juré amor eterno a Roberto.
convencida de que nuestro amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Y durante los primeros años, así fue. Nos mudamos a un bonito piso en el centro de Madrid, yo continué trabajando como enfermera, y Roberto se incorporó al bufete de abogados de su padre. Un año después de la boda, nació nuestro primer hijo, Miguel. El nacimiento de Miguel cambió ligeramente la dinámica familiar. Don Alfonso y doña Carmen parecían ablandarse un poco con la llegada de su nieto, aunque Isabel seguía manteniendo su actitud distante y condescendiente hacia mí. Cada domingo nos reuníamos en la casa familiar para comer. Estas comidas eran auténticas pruebas de resistencia para mí. Las críticas veladas, las miradas de desaprobación y los comentarios sobre cómo debería criar a mi hijo eran constantes. ¿No crees que Miguel debería empezar con clases de inglés ya?, preguntaba Isabel cuando mi hijo apenas tenía 3 años. Mis hijos comenzaron a los 2 años y ya son prácticamente bilingües. Pero claro, entiendo que quizás no puedas permitirte un buen profesor. Lo que Isabel no sabía era que yo le leía cuentos en inglés a Miguel todas las noches, utilizando los conocimientos que había adquirido estudiando por mi cuenta. Mi hijo estaba aprendiendo a su propio ritmo, sin presiones ni comparaciones con sus primos. 5 años después del nacimiento de Miguel, llegó nuestra hija Sofía. Para entonces, ya me había acostumbrado a la dinámica familiar de los Montero. Había aprendido a defenderme de manera sutil, a no mostrar cuando me herían con sus comentarios, y a centrarme en mi familia inmediata, en Roberto y nuestros hijos. Roberto siempre intentaba mediar entre su familia y yo, pero con el tiempo noté que cada vez se posicionaba menos a mi favor. Las presiones en el bufete, donde trabajaba bajo la sombra constante de su padre, y la influencia diaria de su familia comenzaban a afectarle. Nuestras discusiones aumentaron, especialmente después de las comidas dominicales. No entiendo por qué no puedes simplemente intentar encajar un poco más. Me decía frustrado después de que yo me quejara por algún comentario hiriente de su madre o hermana. He estado intentando encajar durante 10 años, Roberto, respondía yo, conteniendo las lágrimas, pero parece que nunca será suficiente para ellos. Los años pasaron y nuestros hijos crecieron en este ambiente de tensión subyacente. Miguel, ahora con 16 años, era un joven observador y sensible. Había heredado mi empatía y la inteligencia de su padre. Sofía, con 11 años, era vivaz y directa, y sorprendentemente se había ganado el cariño de su abuela Carmen, quizás porque físicamente era idéntica a Roberto. El incidente que lo cambió todo ocurrió durante la celebración del 40 aniversario de matrimonio de don Alfonso y doña Carmen. Habían organizado una fiesta elegante en el jardín de su mansión, con más de 100 invitados entre familiares, amigos y socios del bufete. Como era habitual, Isabel se había encargado de toda la organización, relegándome a un papel de simple invitada a pesar de llevar 20 años en la familia. Recuerdo aquel día con claridad cristalina. Era un sábado de mayo. El jardín estaba decorado con luces y flores blancas. Yo llevaba un vestido azul que había elegido cuidadosamente, esperando, como siempre, la aprobación tácita de la familia de Roberto. Nuestros hijos estaban especialmente elegantes, a Miguel con un traje que le hacía parecer Mayo R, y Sofía con un vestido que su abuela le había regalado específicamente para la ocasión. La tarde transcurrió entre conversaciones superficiales, sonrisas forzadas y la habitual sensación de no pertenecer realmente a aquel mundo. Noté que Isabel estaba especialmente agitada, moviéndose de un grupo a otro, susurrando y lanzándome miradas que no supe interpretar en aquel momento. Llegó el momento del corte del pastel, un enorme y elegante diseño de 3 pisos coronado con una réplica en fondant de don Alfonso y doña Carmen el día de su boda. Todos los invitados se reunieron alrededor de la mesa central. Roberto, los niños y yo nos colocamos cerca de los homenajeados, como correspondía a la familia cercana. Fue entonces cuando Isabel tomó el micrófono para hacer un brindis. Comenzó hablando sobre el amor duradero de sus padres, sobre los valores familiares y la importancia de mantener ciertas tradiciones. Su discurso parecía inocuo hasta que cambió sutilmente de tono. Mis padres siempre nos enseñaron la importancia de elegir bien a nuestras parejas, dijo mirándome directamente, de asegurarnos de que compartieran nuestros valores, nuestra educación, nuestra forma de ver la vida.
Un silencio incómodo se instaló entre los invitados. Algunos bajaron la mirada, otros observaban con curiosidad morbosa. Por eso mismo, continuó Isabel, quiero aprovechar esta ocasión tan especial para hacer un anuncio importante. Mi hermano Roberto ha sido nombrado socio principal del Bufete Montero, un puesto que requiere no solo excelencia profesional, sino también una imagen familiar impecable. Roberto parecía tan sorprendido como yo por el giro que estaba tomando el discurso. Le miré buscando alguna reacción, pero él mantenía la vista fija en su hermana, con una expresión que no supe descifrar. Por eso, continuó Isabel alzando aún más la voz. Creo que es el momento perfecto para que Roberto reconsidere ciertas decisiones pasadas que podrían no ser las más adecuadas para su nueva posición y para el prestigio de nuestra familia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Estaba sugiriendo lo que yo creía? Miré a mis hijos. San Sofía parecía confundida, pero Miguel tenía los puños apretados y una expresión de furia contenida que nunca había visto en él. Lucía, dijo entonces Isabel dirigiéndose directamente a mí, creo que todos sabemos que nunca has encajado realmente en esta familia. Has sido una distracción temporal para Roberto, una enfermera de pueblo que deslumbró a mi hermano en un momento de debilidad. Pero ahora, 20 años después, es evidente que esta situación no puede continuar si queremos lo mejor para el futuro de Roberto, y por supuesto, para nuestros niños. Un murmullo recorrió la audiencia. Vi a doña Carmen asintiendo ligeramente, mientras don Alfonso mantenía su habitual expresión impasible. Roberto seguía paralizado, sin decir palabra. De hecho, continuó implacable Isabel, me he tomado la libertad de invitar a esta celebración a una persona muy especial. Alguien que conoce a Roberto desde la universidad y que siempre ha sido la elección ideal para él. En ese momento, una mujer elegante de cabello rubio, perfectamente peinado, se acercó a Isabel. La reconocí inmediatamente, era Claudia Herrera, hija de un importante juez y antigua novia de Roberto antes de conocerme. Claudia acaba de regresar de Londres tras un divorcio y está dispuesta a retomar lo que nunca debió interrumpirse, anunció Isabel con una sonrisa triunfal. Roberto, es hora de corregir errores y pensar en el futuro del bufete, de la familia y sobre todo de tus hijos, que merecen crecer en un ambiente adecuado. El silencio era tan denso que podía cortarse. Sentí como las lágrimas comenzaban a agolparse en mis ojos, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. Miré a Roberto, esperando. ¿Qué exactamente? Que me defendiera, que pusiera a su hermana en su lugar. Pero él seguía inmóvil, con la mirada perdida en algún punto entre Isabel y yo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Miguel, nuestro hijo de 16 años, dio un paso al frente. Su rostro estaba rojo de indignación, pero su voz sonó sorprendentemente serena cuando habló. Tía Isabel, dijo con una claridad que resonó en todo el jardín, creo que estás olvidando algo importante. Isabel pareció desconcertada por la interrupción. No estaba acostumbrada a que los jóvenes tomaran la palabra en eventos como aquel. Miguel, cariño, los adultos estamos hablando de cosas que no entiendes todavía, respondió con condescendencia. Entiendo perfectamente lo que está pasando, respondió mi hijo sin inmutarse. Estás intentando separar a mis padres basándote en prejuicios clasistas y en mentiras. Pero hay algo que deberías saber. Miguel sacó entonces un papel doblado de su bolsillo, lo desdobló lentamente, creando un momento de expectación que habría sido digno de una película. Esta es la verdadera lista de invitados para la boda de los abuelos, anunció. La encontré hace 3 meses cuando ayudaba a la abuela a ordenar el desván para esta celebración. El rostro de Isabel palideció visiblemente. Doña Carmen se llevó una mano al pecho y por primera vez en todos aquellos años vi a don Alfonso mostrar una emoción real en preocupación. Miguel, eso es un documento privado que no deberías tener, intervino don Alfonso, intentando acercarse a su nieto, pero Miguel dio un paso atrás, manteniendo el papel fuera de su alcance. Lo interesante de esta lista, continuó mi hijo, es que muestra que la abuela Carmen estaba embarazada de 3 meses cuando se casó con el abuelo, y si hacemos los cálculos, resulta que la tía Isabel nació exactamente 6 meses después de la boda. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Isabel parecía a punto de desmayarse. Pero eso no es todo,
prosiguió Miguel implacable. También encontré cartas de la bisabuela donde mencionaba lo preocupada que estaba porque su hija se hubiera quedado embarazada de un mecánico de clase obrera antes de conocer al abuelo. El silencio era absoluto. Isabel miraba a su madre con horror, mientras doña Carmen parecía haber envejecido 10 años en un instante. Así que, tía Isabel, concluyó Miguel con una sonrisa que mezclaba tristeza y triunfo, si alguien aquí sabe lo que significa venir de orígenes humildes y enfrentarse a prejuicios clasistas, debería ser tú. La diferencia es que mi madre nunca ha ocultado de dónde viene, mientras que tú has construido toda tu identidad sobre una mentira. Roberto pareció despertar de su trance en ese momento. Se acercó a Miguel y le pidió el papel con mano temblorosa. Leyó su contenido y luego miró a sus padres con una mezcla de confusión y dolor. ¿Es esto cierto?, preguntó con voz quebrada. Don Alfonso fue el primero en reaccionar. Con un suspiro de derrota, asintió lentamente. Tu madre ya estaba embarazada cuando la conocí, confesó. Me enamoré de ella y acepté criar a Isabel como mi propia hija. Nadie fuera de la familia más cercana lo sabía. ¿Y su padre biológico?, preguntó Roberto, aún tratando de asimilar la revelación. Era un mecánico en el taller donde llevaba mi coche, respondió doña Carmen con voz apenas audible. Un hombre trabajador y honesto, pero de un mundo completamente diferente al nuestro. Mis padres se horrorizaron y arreglaron rápidamente un matrimonio con Alfonso, que era un joven abogado prometedor de buena familia. La ironía de la situación era abrumadora. Isabel, quien durante 20 años me había despreciado por mis orígenes humildes, era hija de un mecánico, igual que mi padre. Toda su vida había sido una elaborada mentira, diseñada para ocultar un escándalo social. Isabel estaba ahora sentada en una silla, llorando desconsoladamente mientras su marido intentaba calmarla. Los invitados murmuraban entre ellos, tratando de procesar el drama familiar que se había desarrollado ante sus ojos. Roberto se acercó a mí y me tomó de las manos. Por primera vez en muchos años, vi verdadero arrepentimiento en su mirada. Lucía, lo siento tanto, dijo con voz temblorosa. He sido un cobarde. Te he dejado enfrentar sola los desprecios de mi familia durante años. Te he fallado como esposo y como hombre no supe qué responder. 20 años de humillaciones y silencios no podían borrarse con una disculpa, por sincera que fuera. Pero antes de que pudiera decir algo, Miguel intervino nuevamente. Papá, mamá nunca ha necesitado que la defiendas, dijo con una madurez sorprendente. Ella es más fuerte de lo que todos ustedes han querido ver. Ha soportado cada comentario despectivo, cada mirada de desdén, cada exclusión deliberada, y aún así ha mantenido su dignidad. Nos ha enseñado a Sofía y a mí el verdadero significado del valor y la integridad. Sofía, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó y me abrazó con fuerza. Mamá, es la mejor persona que conozco, declaró con la sinceridad que solo los niños pueden tener. Y cualquiera que no pueda verlo es simplemente estúpido. En ese momento, algo cambió dentro de mí. 20 años de intentar encajar, de buscar una aprobación que nunca llegaría, de sentirme menos por mis orígenes. Todo eso se desvaneció. Me di cuenta de que no necesitaba la validación de los Montero ni de nadie más. Tenía 2 hijos maravillosos que me amaban y valoraban por quien realmente era. Miré a Roberto directamente a los ojos. Necesito tiempo para pensar, le dije con calma. Tiempo para decidir si nuestro matrimonio todavía tiene futuro o si solo ha sido una farsa social para ti. Lucía, por favor, suplicó Ellen, te amo. Siempre te he amado. El amor no es suficiente cuando no va acompañado de respeto y valentía, respondí. Has permitido que tu familia me humille durante 2 décadas. Has elegido el silencio y la comodidad por encima de defender a la mujer que supuestamente amas. Eso no es amor, Roberto. Me giré hacia don Alfonso y doña Carmen, que parecían haber envejecido años en cuestión de minutos. Felicitaciones por sus 40 años de matrimonio, les dije con sinceridad. A pesar de cómo comenzó, han construido algo que ha perdurado. Eso merece respeto, pero también merezco respeto yo,
y nunca me lo han dado. Finalmente, miré a Isabel, que seguía llorando en brazos de su marido. No me alegro de tu dolor, le dije. Entiendo lo que es descubrir que tu vida está construida sobre mentiras, pero espero que esta experiencia te enseñe algo sobre juzgar a las personas por su origen social en lugar de por su carácter. Tomé a mis hijos de las manos y comenzamos a caminar hacia la salida. Roberto nos siguió, dividido entre la lealtad a su familia y a nosotros. ¿A dónde vas?, preguntó desesperado. A casa, respondí simplemente. Los niños y yo necesitamos estar lejos de este ambiente tóxico. Puedes quedarte aquí con tu familia, o puedes venir con nosotros. Pero si vienes, será para hablar seriamente sobre nuestro futuro juntos, sobre los cambios reales que necesitamos hacer. Para mi sorpresa, Roberto no dudó ni un segundo. Tomó las llaves del coche y caminó junto a nosotros, dejando atrás el caos que había estallado en la celebración. Esa noche, mientras los niños dormían, Roberto y yo tuvimos la conversación más sincera de nuestro matrimonio. Me confesó cómo la presión familiar lo había abrumado durante años, cómo el miedo a decepcionar a su padre lo había paralizado, y cómo se había convencido a sí mismo de que mantener la paz familiar era más importante que defender lo que era justo. Te fallé, admitió entre lágrimas, y no sé si algún día podrás perdonarme. No se trata de perdonar, le respondí, se trata de cambiar. ¿De verdad? No solo de palabras. En los meses siguientes, nuestra vida cambió radicalmente. Roberto renunció al bufete familiar y abrió su propio despacho, especializado en derecho laboral, algo que siempre había querido hacer, pero que su padre consideraba poco prestigioso. Yo comencé a estudiar un máster en enfermería, cumpliendo un sueño postergado durante años. Establecimos límites claros con la familia Montero. Las visitas dominicales obligatorias terminaron y solo mantuvimos contacto con aquellos que nos trataban con respeto genuino. Sorprendentemente, don Alfonso fue el primero en dar un paso hacia la reconciliación, visitándonos a solas un mes después del incidente. Lo que hicimos estuvo mal, reconoció con una humildad que nunca había mostrado antes. Juzgamos a Lucía por su origen, cuando deberíamos haberla valorado por cómo te hacía feliz y por los maravillosos nietos que nos ha dado. Con el tiempo, incluso Isabel comenzó a cambiar. La revelación sobre sus orígenes la obligó a enfrentarse a sus propios prejuicios y a la hipocresía con la que había vivido. No nos convertimos en mejores amigas de la noche a la mañana, pero poco a poco aprendimos a respetarnos mutuamente. Miguel, nuestro valiente hijo, se convirtió en el pegamento que ayudó a reconstruir los puentes rotos dentro de la familia. Su madurez y compasión sorprendieron a todos, incluso a mí. Cuando le pregunté por qué había guardado el secreto durante 3 meses antes de revelarlo en la fiesta, su respuesta me conmovió profundamente. Quería darte justicia, mamá, me dijo. No venganza, sino justicia. Quería que todos vieran lo que yo siempre he visto, en que el valor de una persona no está en su apellido o en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Hoy, 5 años después de aquel día que lo cambió todo, nuestra familia es más fuerte y más auténtica que nunca. Roberto y yo renovamos nuestros votos en una ceremonia sencilla en mi pueblo natal, con girasoles decorando cada rincón. Miguel está estudiando Derecho, inspirado por la transformación de su padre. Sofía sueña con ser enfermera, valiente y compasiva como tu mamá, según sus propias palabras. Y yo finalmente encontré mi lugar, no intentando encajar en un mundo que me rechazaba, sino creando mi propio espacio donde ser valorada por quien realmente soy. La verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. A veces toma tiempo, a veces necesita la valentía de un adolescente de 16 años, pero eventualmente, la verdad nos libera. Y en esa liberación encontramos no solo justicia, sino también la oportunidad de sanar y crecer. Esta historia nos recuerda que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor, y que la verdad, aunque a veces dolorosa, es el camino hacia la libertad y la autenticidad. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo relatos que te harán reflexionar sobre las relaciones familiares, el valor personal y la búsqueda de la verdad, no olvides suscribirte a nuestro canal, El Último Acto.
Activa la campanita para recibir notificaciones y déjame en los comentarios si alguna vez has vivido una situación donde te sentiste fuera de lugar en tu propia familia. Tu historia podría ser la próxima que compartamos. Hasta el próximo relato.